Por supuesto, primero que nada hay que partir de la base de que la Tierra está viva, y como está viva, hace ruido. La Tierra no es un pedazo de concreto, no es una piedra sólida inerte. Por lo tanto, los ruidos, que va a depender de la frecuencia que alcance determinado tipo de onda, lo que los seres humanos escuchamos es un rango de frecuencia. Hay cosas que escuchamos, hay otras cosas que no escuchamos, pero por ejemplo las escuchan los animales. Todo depende. Hay ciertas ondas que se liberan asociadas a movimientos internos de la Tierra que dependiendo de la frecuencia que alcancen podemos escucharlas. Evidentemente eso va a depender de la profundidad a la cual ocurran y la cercanía que yo me encuentre de la fuente de ruido y particularmente del sustrato, digamos así simple, el tipo de suelo donde yo esté. Pero el ruido subterráneo es una realidad. Y la sensación, cuando uno escucha un ruido subterráneo, ¿debería venir un movimiento telúrico detrás de este ruido o no siempre? Depende, la verdad es que depende de la magnitud del evento. Gran parte de la sismicidad, bueno, particularmente en la zona que ustedes habitan, que están al norte de un terremoto que ocurrió hace pocos meses atrás, el 16 de septiembre de 2015, esa zona tuvo un deslizamiento, la placa sudamericana se deslizó sobre la placa de Nazca cerca de 8 metros y eso implica una cantidad de sismicidad secundaria que los va a acompañar por mucho tiempo. Ahora, esa sismicidad denominadas réplicas tienen distintas magnitudes, algunas sensibles y otras no sensibles. Las sensibles son las que generalmente son publicadas en los sitios web que formalmente informan sobre sismicidad sensible, pero también hay una sismicidad permanente que solamente es registrada instrumentalmente porque es muy pequeña. Independiente de ello, es posible de que sismos de menor magnitud, no sensibles, emitan ondas, la onda primaria principalmente, y esta onda alcance frecuencias que sean audibles. Y generalmente esto pasa en la noche, porque en la noche la gente puede escuchar incluso cuando mueve la cabeza, o sea, uno escucha el ruido de sus huesos, incluso, por lo tanto, la sensibilidad que tienen las personas aumenta en esa hora, pero puede pasar. Ahora, de que esté comprobado científicamente, de que ciertamente el ruido subterráneo se asocia a la sismicidad que está ocurriendo en Coquimbo, no tengo cómo demostrártelo en este minuto, es una hipótesis, pero yo creo que hay una interconexión en ello. Debería haber una interconexión en ello, pero no está acreditado científicamente, eso es lo que nos dices tú. Claro, habría que hacer mediciones, habría que confirmarlo, pero como hipótesis yo creo que es muy coherente. O sea, yo cuando muevo el cuello de mi cabeza de forma circular, mi cuello suena. Y como yo estoy vivo, eso es real. Y como la Tierra está viva, y yo entiendo que está absolutamente viva y es dinámica y compleja, no me sorprendería para nada que la Tierra emita ruidos. No me sorprende, ni siquiera me genera incertidumbre ni miedo. Es parte de entender y aceptar de que no vivo en una nave espacial. Claro. Marcelo, no sé si bueno, obviamente te enteraste de estos dos sismos yo no sé si técnicamente son de mediana intensidad, porque uno fue 5.5 Richter, pero que fueron muy cerca de la conurbación La Serena y Coquimbo, fue cerca de la playa de Morrillos, al norte de Tongoy. Dos sismos de esa intensidad, de casi igual intensidad, a la misma profundidad, con muy poca distancia en minutos. ¿Eso es habitual después de un sismo como de un terremoto como el que tuvimos el 16 de septiembre? Sí, totalmente, no tienen nada de raro. Y yo estoy de acuerdo contigo que esto de mediana intensidad, leve intensidad, es discutible porque ciertamente la intensidad es cualitativa y como cualitativa que es relativa, depende de la persona, depende del lugar donde te encontró, depende de la distancia que estabas del epicentro, depende de la materialidad de la estructura que estabas habitando o donde estabas en el minuto del evento, por lo tanto, eso es relativo. Ahora, lo que sí es objetivo y cuantitativo es la magnitud, y lo que tú mencionas son eventos de magnitud moderada que ocurren regularmente en Chile, pero particularmente en esa zona, frente a las costas de Tongoy, estamos hablando del límite norte de la ruptura del 2015. Tengan en cuenta que los terremotos no son puntos, los terremotos no solamente son un epicentro, los terremotos son áreas que tienen un largo y tienen un ancho. El epicentro fue en las costas de Illapel, pero ahí es donde comienza el proceso de ruptura, y en la práctica la ruptura tiene cerca de 180 kilómetros de largo que van desde
aproximadamente un poquito más al norte de Punta Lengua de Vaca hasta el sur de Los Vilos. En rigor, la bahía de Coquimbo no tuvo terremoto, a ustedes le llegaron las ondas, ustedes están en una zona donde no ha habido un terremoto todavía. Pero independiente de ello, como el sur de la bahía de Coquimbo está en el límite norte de esta ruptura, de esta zona donde se desplazó la placa de Nazca bajo la placa sudamericana, la cosa está tensa ahí. Y como está tensa porque se desplazó al sur de Punta Lengua de Vaca, pero no se desplazó al norte de Lengua de Vaca, esta zona de acoplamiento, esta zona de contacto de placas tectónicas, las réplicas se concentran principalmente en estas zonas donde la cosa está tensa, y yo pondría más atención a la posibilidad de que venga un futuro terremoto desde Tongoy hasta el norte, como lo que ocurrió ciertamente en noviembre de 1922. Marcelo, con la información que me estás dando tú ahora, la verdad es que me está sorprendiendo. Como te contaba, yo también estudié geografía antes de estudiar de periodismo y me interesan mucho estos temas, pero que el terremoto del 16 de septiembre, que vivió un episodio de tsunami en una parte de la bahía, de la gran bahía de Coquimbo, que no se acredita como terremoto aquí, sino que claro, el epicentro fue en Canela. Es sorprendente, y es sorprendente también para la gente, porque dicen, no, el terremoto de Coquimbo, el terremoto de La Serena. Y me está diciendo que... No, están confundidos, el terremoto no es de Coquimbo, el terremoto es de Illapel, y el tsunami es de Illapel. A ustedes les llegaron las ondas sísmicas y lo sintieron fuerte y les llegó un tsunami mediano, pero el día que tengan el terremoto al frente, de verdad, un terremoto de verdad, el tsunami va a inundar evidentemente, probablemente hasta la ruta 5 norte con facilidad, sin ningún problema. Ustedes tuvieron un tsunami menor porque no estaban en la zona de ruptura, y eso hay que entenderlo y aceptarlo. El terremoto fue al sur de la bahía de Coquimbo. Es como que yo dijera, el terremoto del 2010 fue en Santiago. El terremoto del 2010 no fue en Santiago, se sintió muy fuerte en Santiago, en Valparaíso, en Viña, en Algarrobo, pero el terremoto fue de Navidad, de la sexta región hacia el sur. Nosotros estábamos cerca de la ruptura y es por eso que las ondas sísmicas se sienten fuertes. Pero eso, y por lo tanto, el escenario, el peor escenario creíble para considerar el riesgo de terremoto, pero particularmente el riesgo de tsunami en las costas de la bahía de Coquimbo, son un terremoto frente a la bahía, que perturbe el océano frente a la bahía y que por lo tanto produzca un tsunami importante que inunde las partes bajas, como históricamente ha ocurrido probablemente con eventos de gran magnitud. El evento del 16 de septiembre fue un terremoto importante, pero ocurrió al sur, y por lo tanto el tsunami principalmente venía desde el sur, y es que por eso que inunda solamente parte de Playa Changa, desborda en Barrio Baqueano, pero el impacto no es significativo, independiente de que hubo inundación menor en la bahía de La Serena, pero no es el tsunami esperado para la bahía de La Serena porque el terremoto fue más al sur. Distinto sería si es al frente. El escenario cambia absolutamente. Ese sí sería una inundación de verdad. De verdad me impresiona, Marcelo, este análisis técnico de lo que nos pasó el 16 de septiembre, y sobre todo porque te quiero llevar a otro tema muy cortito antes de dejar este contacto. Nosotros estamos, bueno, la presidenta Bachelet realiza una visita mañana aquí a La Serena y Coquimbo, y no sé si tú estás enterado, tú visitaste La Serena, visitaste muchas veces la bahía de Coquimbo, viste las zonas de inundación, y todavía, desde el 16 de septiembre, no están habilitadas las vías de evacuación para la gente que vive en Caleta San Pedro, en toda la Avenida del Mar y Avenida Costanera. Ya, pero eso no es culpa del gobierno actual. Ten en cuenta que la urbanización de Avenida del Mar y todo el uso del suelo y la alta densidad de uso residencial, hotelería y servicios en el borde costero es una deuda histórica que tienen todos los gobiernos locales, todos los municipios de Coquimbo y La Serena, que han invisibilizado el riesgo de tsunami por décadas. Incluso el actual plan regulador de La Serena anuló los estudios de peligro de tsunami porque decían que sobredimensionaban el peligro. En la práctica, la bahía de Coquimbo tiene una deuda histórica con el riesgo de tsunami y viven sencillamente... ¿Por qué crees que la Teletón está a orilla de playa? Porque nunca lo han considerado de verdad riesgo de tsunami. Por lo tanto, que el gobierno actual no haya formalizado lo que tú me indicas, no me sorprende para nada. En rigor, esto viene de siempre. Nunca han considerado el peligro de tsunami. Si lo habían considerado de verdad, no estaría todo lleno de universidades, la zona baja, el Faro, no estaría lleno de uso residencial, no estaría en la Teletón orilla de playa. En la práctica, el tema siempre ha sido invisible. Y lo que tiene que entender tu región es que el peligro de tsunami es inevitable. Siempre va a ocurrir y por lo tanto yo tengo que tomar medidas antes y no después. Si tú quieres discutir de lo que hay que hacer después, ok, esa es otra historia, pero en la práctica no es un tema del gobierno de ahora, el gobierno negro, azul o amarillo. El tema es de que tuvieron la bahía de Coquimbo, mi percepción es que es una luz amarilla
La naturaleza te está diciendo, oye, ocúpense, porque ciertamente las costas de Coquimbo, de toda la región, no son inmunes a la posibilidad de un terremoto y tsunami de gran magnitud. Y eso implica tomar acciones. Lo que sí te puedo adelantar, que yo soy consciente de que en Serviu ya comenzó el proceso de construcción de vías de evacuación peatonal en caso de tsunami. No sé en qué estado está eso, pero eso ya fue licitado, se está haciendo, y podrías contactar a alguien del gobierno regional, particularmente el Serviu local, que te explique en qué está eso. Nos van a explicar pronto, y hoy día nosotros vamos a ir a reportear con fotografías en qué estado de avance va. Porque la verdad que con estos dos sismos que estuvimos cerquita hace días atrás, en algunos lugares de la región se produjeron evacuaciones, por ejemplo en los colegios de Tongoy, en Guanaquero se produjeron evacuaciones espontáneas, no avisadas por ONEMI, sino que se produjeron evacuaciones espontáneas que también sirven como, entre comillas, ensayo ante un posible desastre futuro. Pero sí se produjeron. Ahora, las vías de evacuación no están habilitadas. Se produjeron licitación y tú bien sabes que eso demora. Marcelo, ¿qué pasó al final con esta evaluación que la Municipalidad de La Serena rechazó, o parte de la Municipalidad de La Serena en el Consejo rechazó? ¿Qué pasó al final? ¿Has tenido noticias? ¿Se han contactado contigo o con algún otro especialista para hacer un nuevo estudio o para acreditar este estudio? La verdad es que no estoy al detalle del tema de la burocracia interna del municipio y cómo convive con este tipo de peligros. Lo que sí estoy consciente es de que cuando tú haces un estudio de peligro de tsunami para un asentamiento humano costero, el resultado del área de inundación va a depender del escenario que consideres para la inundación. Si yo considero un terremoto menor, voy a tener una inundación menor. Si yo considero un terremoto mayor, voy a tener una inundación mayor. Pero todo depende de dónde pongo el terremoto. No es lo mismo poner un terremoto frente a la bahía de La Serena y la bahía de Coquimbo y un tsunami consecuente a poner un terremoto mucho más al sur o mucho más al norte, porque ciertamente la distancia hace que las ondas de tsunami se atenúen, independiente que manifiesten inundación, van a tener comportamientos atenuados por la distancia. Particularmente lo que hace el gobierno, un grupo de concejales, es que le dan credibilidad y peso absoluto a un escenario de peligro tsunami que subestima el peligro tsunami bajo mi posición y no considera un peor escenario creíble. Hay que tener en cuenta de que los últimos tsunamis más grandes del mundo que han cobrado la vida de gente inocente y de personas, incluido el terremoto y tsunami del 2010, fue más grande de lo que se esperaba. El terremoto de Japón, el 2011, el 11 de marzo, fue más grande de lo que se esperaba. El terremoto del 26 de diciembre del 2004 en el sudeste asiático cobró la vida de una chilena, Jessica Cooper, en Luna de Miel, fue inesperado. Ni siquiera se pensaba que podía ocurrir y fue casi 250.000 de víctimas. En la práctica, hay que rescatar las lecciones que nos da la naturaleza. Y yo considero de que particularmente la apuesta del Consejo Municipal, de no todos, de los que apoyaron a eliminar el estudio de peligro tsunami que hizo la consultora que contrató la municipalidad ciertamente para retroceder y generar las bases para convivir con el riesgo de tsunami en el plan regulador que viene, es irresponsable. Ahora, en la práctica, el que sabe, sabe, y claramente yo siento que estas personas no tienen ni idea, pero lamentablemente usted bien sabe que los requisitos para ser concejal no son muy exigentes, y en estos temas tenemos un camino muy largo por recorrer, por tener gente calificada en temas tan delicados como este, porque se está jugando con la vida humana de las personas. Así es, yo creo que, bueno, está a luces vista que los concejales velan por intereses económicos más que por intereses públicos, ¿no? Porque no aceptar o no tener considerando un riesgo de tsunami en la costa de La Serena y Coquimbo, en la bahía de Coquimbo o cercano, es lisa y llanamente una ignorancia. Mira, la verdad es que pasa que si tú no comprendes el riesgo, te expones y no sabes. Y en la práctica, yo no pongo en duda un municipio busca lo mejor para su comuna. Sin embargo, si tú no sabes que te puede pasar algo y si vas en un vehículo a 200 kilómetros por hora, vas a exceder la velocidad. Si tú no estás consciente del riesgo que se corre al beber alcohol cuando manejas, puedes tener un accidente. En la práctica, si tú no estás consciente realmente del riesgo y no sabes específicamente estos temas, puedes tomar decisiones equivocadas. Yo no creo que ellos estén haciendo algo malo. En la práctica yo creo que ellos están interpretando sin las bases, sin todos los antecedentes sobre la mesa, el tema tsunami. El tema tsunami en Chile y el mundo hoy día es mucho más peligroso que los terremotos.